Bienvenidos a Conversando con mi GPT. Hay una fecha que, está marcada en rojo en el calendario financiero global. 22 de noviembre de 2025. Ese día, más de 11.000 bancos en 200 países completarán, en teoría, uno de los mayores cambios en la historia del sistema financiero moderno. No es un apocalipsis, ¿eh? No habrá fuegos artificiales, pero la infraestructura invisible que mueve el dinero por el mundo cambiará para siempre. Para siempre. Es un cambio silencioso pero brutal. Hoy vamos a hacer precisamente eso, una inmersión a fondo en la norma ISO 20022. Y las fuentes que tenemos sobre la mesa son de lo más variado. Desde manuales técnicos de grandes bancos que lo presentan como una maravilla, hasta artículos de criptomonedas y análisis de expertos que alertan de riesgos bastante serios. Exacto. Y la pregunta que queremos desgranar es, ¿estamos simplemente ante una actualización técnica? ¿Algo necesario para que todo funcione mejor? ¿O estamos presenciando, en silencio, la construcción de una nueva arquitectura de control financiero a una escala que nunca antes habíamos visto? Una pregunta clave, desde luego. Vale, para empezar a entender esto creo que hay que situarse. El sistema que hemos usado hasta ahora para las transferencias internacionales, el famoso SWIFT, funciona con un lenguaje que se llama MT. Y esto es increíble, se diseñó en los años 70. En la era del Telex, literalmente. De Telex. Exacto. Es una tecnología que en su día fue revolucionaria, claro. Permitió que los bancos se comunicaran de forma estándar por primera vez. Pero, es un sistema pensado para otra época. Es como querer usar hoy un SMS para enviar un informe con gráficos. No da para más. El formato no da para más. Son mensajes de texto planos, con campos muy limitados y mucho texto libre que las máquinas, no siempre entienden bien. Entiendo. Es un sistema que ha acumulado parches durante décadas. Pero el motor sigue siendo de los 70. Y supongo que en el mundo actual, con la presión de las fintech, las criptomonedas, la inmediatez... Ese motor ya no da más de sí. Totalmente. De hecho, una de las lecturas que proponen varias fuentes es que este cambio no es solo una modernización, es una respuesta estratégica. ¿Estratégica en qué sentido? Pues SWIFT, que es el gran intermediario de la banca de toda la vida, ve cómo surgen tecnologías como blockchain que prometen transferencias casi instantáneas y sin intermediarios. La adopción de stablecoins, la tokenización de activos, todo eso es una amenaza directa a su modelo. Claro. Así que ISO 20022 es, en parte, su gran jugada para defenderse, modernizarse para seguir siendo relevante y, sobre todo, indispensable. O sea que no es solo vamos a limpiar las tuberías, sino vamos a reconstruir la fontanería entera para que sea mejor que la de la competencia. Exacto. Y esta nueva fontanería se llama MX, basada en XML. Suena muy técnico, lo sé. Sí, pero para que nos hagamos una idea de la magnitud, ¿hay alguna analogía que nos ayude a entenderlo? Sí, hay una muy buena. Imagina que de repente todas las oficinas de correos del mundo se ponen de acuerdo para cambiar el sistema de direcciones. Vale. Hasta ahora podías escribir la dirección de cualquier manera. Ahora cada parte, calle, número, código postal, tiene su propio campo, estructurado y validado digitalmente. Y además, el sobre pasa a ser un paquete transparente que no solo lleva la carta, sino un formulario que dice quién la envía, por qué, qué contiene, todo. El cambio fundamental es ese concepto. Los datos enriquecidos. ¿Datos enriquecidos? Eso suena a que la información que viaja con el dinero se multiplica. Se multiplica por 10, como mínimo. Y no solo en cantidad, sino en calidad. Para poner un ejemplo práctico que mencionan las guías de los bancos, en el sistema antiguo, el MT, un pago por una factura podría llevar un texto que un empleado escribió a mano y que pone «Pago FAC 123 Madrid». Un desastre para automatizarlo, me imagino. ¡Un caos! Un sistema informático no sabe qué hacer con eso. En el nuevo formato, en MX, habría campos estructurados y obligatorios. Uno para el ID de la factura, otro para la fecha, otro para el identificador legal del comprador, otro para el del vendedor. Todo estandarizado y legible por máquinas al instante. Y el beneficio inmediato de esto, según los bancos, es la eficiencia, ¿no? Leí en una de las fuentes que cerca del 10% de las transferencias internacionales se quedan atascadas por datos incorrectos. Es una barbaridad de dinero parado. Es una fricción enorme. Claro. Esos pagos detenidos requieren que alguien, una persona, llame, envíe correos, cuesta tiempo y dinero. La promesa de ISO 20022 es que ese porcentaje de errores se desplome.
Y que todo fluya. Que todo fluya. Es lo que llaman procesamiento directo, que es el santo grial de la banca. Que una operación entre y salga del sistema sin que ningún humano la toque. Y además una mejora brutal en el cumplimiento de normativas. Ah, claro. Me imagino que si tienes todos los datos tan bien estructurados es mucho más fácil para los sistemas automáticos detectar cosas raras, ¿no? Como blanqueo de capitales. Muchísimo más fácil. Los sistemas de vigilancia, el EML, el KIC, se vuelven mucho más precisos. Se pueden cruzar datos de forma eficaz y, en teoría, se reduce el número de falsos positivos. Que es cuando se para una operación legítima por error. Exacto, que causa retrasos y molestias a clientes inocentes. Así que sobre el papel los beneficios son claros. Más rápido, más barato y más seguro. Vale. Hasta aquí tenemos una modernización lógica, incluso necesaria. Una respuesta del sistema tradicional a los nuevos desafíos. Pero las fuentes sugieren que esto no es solo para mejorar lo que ya existe, sino para preparar el terreno para algo nuevo. Aquí es donde entran las famosas monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC. Y aquí es donde la conversación cambia de nivel, ¿eh? Lo que es fascinante de la norma ISO 2022 es su función de puente. Un puente. Es fundamental entender que la norma no es una blockchain, no es una criptomoneda, es un lenguaje, de veras, pero es un lenguaje diseñado desde el principio para ser interoperable con las tecnologías del futuro. Es un traductor universal. Un traductor. ¿Entre qué y qué? Entre el mundo de la banca tradicional, de cuentas y balances, y el mundo emergente de la tecnología de registro distribuido o blockchain, donde se mueven tokens. A ver, un ejemplo. Imagina que el Banco Central Europeo lanza un euro digital que funciona sobre una blockchain. ¿Cómo se comunica ese sistema con el sistema del Deutsche Bank para que un cliente pueda cambiar sus euros digitales por euros de su cuenta? Necesitan hablar el mismo idioma. Necesitan un idioma común. Ese idioma es ISO 22022. No es casualidad que el Foro Económico Mundial recomiende explícitamente que todas las futuras CBDC se diseñen para ser compatibles con esta norma. Es la pieza clave para que no se creen silos tecnológicos. Entendido. Es la capa de compatibilidad para el futuro. Y claro, si hablamos de esto, es inevitable la pregunta sobre las criptomonedas. En Internet no se para de ver listas sobre criptomonedas compatibles con ISO 20022. Uf, sí. Siempre salen los mismos nombres. XRP de Ripple, Stellar con XLM, Algorand. Esto ha creado una narrativa de que son las elegidas por el sistema. ¿Qué hay de cierto en eso? Esa es una de las ideas equivocadas más extendidas, y las fuentes serias se esfuerzan mucho en matizarla. La norma no certifica, ni elige, ni bendice ninguna criptomoneda. ¿Es un estándar abierto? Es un estándar abierto. Lo que ocurre es que ciertos proyectos, de forma muy inteligente, han adaptado su tecnología para poder hablar este nuevo idioma. Ripple, por ejemplo, fue de los pioneros. Su red RippleNet ya soporta el formato desde hace años. O sea que no es que el sistema las haya elegido a ellas. No. Sino que ellas han hecho los deberes para ser compatibles con el sistema. Exactamente. Es una capacidad técnica, una declaración de intenciones, no es un respaldo institucional. Es como saber hablar el idioma de los negocios internacionales. ¿Te da una ventaja? Te da una ventaja competitiva enorme, te permite sentarte en más mesas, pero no te garantiza que vayas a cerrar ningún contrato. Lo que sí es cierto es que las posiciona estratégicamente para el futuro. Es una jugada pragmática por su parte. Vale. Entonces tenemos un sistema más eficiente, más rápido, preparado para el futuro digital. Suena como un avance tecnológico innegable, un win-win. Sin embargo, como adelantábamos, varias de nuestras fuentes, sobre todo las más críticas, advierten que el mayor impacto de esto no será técnico. No. Será político y social. Se empieza a usar el término panóptico financiero. Y aquí es donde vemos la doble cara de la moneda. La misma riqueza de datos que permite la eficiencia es la que permite un nivel de vigilancia y control sin precedentes. Y no es una teoría, es una consecuencia lógica de la tecnología. Y tenemos declaraciones muy explícitas de los propios arquitectos del sistema. Sí, hay una cita de Agustín Carstens, del Banco de Pagos Internacionales. El BIS, el Banco Central de los bancos centrales. Que es directa. Es directísima. Hablando sobre las CBDCs, que como ya hemos dicho se construirán sobre esta infraestructura, dijo textualmente:
Con las CBDCs, el Banco Central tendrá control absoluto sobre las reglas y regulaciones y también tendremos la tecnología para hacerlas cumplir. Fin de la cita. Control absoluto y tecnología para hacerlo cumplir. Es difícil ser más clara. Da un poco de vértigo. Porque la misma herramienta que soluciona un problema de eficiencia, digamos del 10%, parece crear un problema de privacidad del 100%. Se habla en las fuentes de posibles salvaguardas, de cómo limitar ese control absoluto. El debate existe, pero es incipiente. Las fuentes institucionales se centran en la eficiencia y la seguridad. Las críticas, por otro lado, argumentan que estamos construyendo la infraestructura de control primero y ya veremos después si se puede limitar. Y detallan los riesgos de forma muy concreta. Vamos a ellos. ¿Qué significa ese control absoluto en la práctica para la gente de a pie? Pues, en primer lugar, el fin de la privacidad financiera tal y como la conocemos. El efectivo es la última forma de dinero anónimo. En un futuro donde cada pago digital viaje con un paquete de datos detallados sobre quién, qué, dónde, cuándo y por qué, el anonimato desaparece. Tu huella financiera sería completa y permanente. Completa y permanente. Y el segundo riesgo que mencionan es el del dinero programable. Este concepto es fascinante y aterrador a partes iguales. Explícamelo un poco más. La tecnología permitiría aplicar reglas directamente sobre el dinero. Esto abre la puerta a cosas que hoy suenan a ciencia ficción. Por ejemplo, que unos fondos de ayuda por una catástrofe tengan fecha de caducidad para estimular el gasto, o que una ayuda social solo pueda gastarse en alimentos y no en alcohol. O incluso yendo más allá, aplicar tipos de interés negativos directamente sobre los saldos de la gente para forzar el consumo en una recesión. Exacto. Algo que hoy es logísticamente casi imposible. El dinero deja de ser un instrumento neutro y pasa a ser una herramienta de política activa. Y el tercer gran riesgo es el geopolítico, el poder de desconectar a alguien del sistema. Un poder que ya existe, pero que con esta infraestructura se amplificaría y se haría mucho más preciso. Ya vemos cómo el acceso a SWIFT se usa como arma en sanciones internacionales. En un futuro hiperconectado bajo ISO 2022, la capacidad de aislar financieramente no ya a un país, sino a una empresa o a un individuo. Podría ser tan simple como apretar un botón. Como apretar un botón. Esa es la frase que usa una de las fuentes. El poder de quien controla los interruptores de esa red es, bueno, inmenso. Una de las fuentes utiliza una metáfora muy potente. Lo describe como tejer una gigantesca telaraña global. Me gusta. Dice que la norma ISO 2022 es la seda, un material increíblemente resistente, uniforme, brillante. Permite construir una red magnífica y eficiente. Por la que la información fluye sin problemas. Exacto. Pero claro, una vez que la telaraña está tejida, cualquier movimiento, por pequeño que sea, provoca una vibración que es detectada al instante. Por la araña que está en el centro. Es una metáfora perfecta porque captura esa dualidad, la belleza y la eficiencia de la estructura, y al mismo tiempo su capacidad inherente para la vigilancia y el control. No es que la seda sea mala, la pregunta es, ¿quién es la araña y qué intenciones tiene? Entonces, para recapitular, lo que pasará el 22 de noviembre de 2025 no es un evento que la gente vaya a notar en su día a día. No habrá un reseteo ni nada parecido. No, para nada. Será la culminación de un proceso técnico larguísimo, un cambio estructural pero silencioso. La verdadera transformación no es la fecha, es la base que se está terminando de asentar. Exacto. Se está finalizando la construcción de una autopista. Una autopista por la que podrá circular un dinero más rápido, más inteligente y más seguro, como dicen. Pero esa misma autopista, por su diseño, tiene peajes, cámaras de vigilancia y controles en cada metro. La tecnología en sí es neutra. El estándar, el lenguaje, es neutral. No es bueno ni malo. Pero las políticas y los sistemas que se construyan sobre esa autopista determinarán si la usamos para bien o si, como temen las fuentes más críticas, se convierte en la infraestructura para una distopía de vigilancia. Las fuentes dejan claro que esta nueva infraestructura hace el dinero completamente trazable y potencialmente programable. Si el dinero se puede programar, se le pueden añadir reglas. La pregunta ya no es si esto será posible, porque todo indica que lo será. La pregunta es, ¿quién escribirá esas reglas? ¿Y bajo qué principios? Por ejemplo,
¿Qué pasaría si un futuro pago de ayudas sociales solo pudiera gastarse en ciertos productos o en comercios específicos para fomentar la economía local? El debate sobre el futuro del dinero, sobre su naturaleza y sus límites, apenas acaba de empezar. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Chao.